es el trámite que continúa. ¿Cuándo va a poder retirar los fondos de las AFP, los chilenos, este 10%? ¿Eso de qué depende? El abogado que nos acompaña aquí en personal es Sí, es verdad. Nos conocemos de años. Es verdad, Claudio, te voy a dar razón. Claudio Rojas Fischer, nuestro abogado de la plaza, reconocido, amigo de la casa. Ahí sí, chiquillos. Oye, miren, la verdad es que hay que contarle la verdad a la gente, porque hay mucha gente que hoy día, por ejemplo, supe que todos los sitios web de las AFP están colapsados, porque todo el mundo quiere saber cuánta plata tenía y cuánto iba a poder retirar, porque piensa que se retira mañana. Yo no lo pude ver. Esto, la verdad, chiquillos, lo primero que tengo que decirles, lo que se aprobó ayer es simplemente una idea general de una reforma constitucional, una idea general respecto a legislar, para que lo entienda la gente en su casa. Lo que acordaron ayer fue simplemente que va a haber una cancha de tantos metros cuadrados, que van a haber tantos jugadores y que se van a jugar tantos minutos. Nada más. Es lo general de lo general. Ahora hay que comenzar a ver todo el rayado en particular, la normativa, si te pegan, si te expulsan, cuántas cada tarjeta, cuánto tiempo, todo el detalle se va a ver ahora. ¿Eso qué implica? Que todo esto ahora se tiene que ir a buscar votación de discusiones particulares, por ejemplo, a través de las indicaciones. Una de esas indicaciones ustedes la están comentando recién, por ejemplo, que los empleados públicos no gocen de este beneficio del retiro anticipado. Y hay 25.500 indicaciones que se han generado a este proyecto en general. Por eso que ahora comienza la discusión en las comisiones especializadas. Después de las comisiones especializadas vuelve a votaciones generales, porque hay que ver lo que la comisión dice, si en general todos los diputados están de acuerdo y lo votan y lo aprueban, y para eso te queda por lo menos un peloteo de unas 4 o 5 semanas. Sí, pues. Hablan algunos optimistas que eventualmente dentro de 8 semanas, si todo fluye muy bien, podríamos recién estar viendo este proyecto de reforma aprobado. Pero ojo, eso no quiere decir que vaya a ser ley, porque todavía nos queda el presidente, que acabamos de conversar, la facultad del superveto que tiene, que también tiene la posibilidad de vetar esta reforma constitucional y de dejar todo sin efecto. ¿Pero para cuándo? Y por otro lado, ¿para cuándo crees tú que podría ser? Hay algunos incluso que han analizado que para el 18. Te lo dejo ahí. Lo que pasa es que... No. Para serte muy sincero, los más optimistas hablan de 8 semanas. Los más optimistas pensando de que esta cosa va a fluir bien. Claudio, ¿sí? Es que hay un elemento y ahí me gustaría escuchar también a nuestro amigo de la Fundación SOR. Marco. Hay un elemento que no podemos perder de vista. A nosotros con la pandemia y con este estado de catástrofe, a lo mejor se nos ha olvidado que venimos de un estallido social donde el tema de las AFP estuvo sobre la mesa. El gobierno, lo más seguro, y el presidente tiendo a pensar que también, va a tener ese tema allí, porque este es un asunto no solamente técnico ni netamente económico, si bien quizás son los aspectos más importantes, pero hay un asunto social que no está resuelto aquí y que no pasó hace 10 años ni hace 5 años, sino que en octubre, es decir, hace algunos meses atrás. Si esta reforma, con todas sus discusiones en general y en particular, ve la luz en septiembre, finales de agosto, principios de octubre, no tengo idea, la convicción y la decisión del presidente de utilizar un veto o de recurrir al TC o cualquier mecanismo que el presidente quiera usar, tiene un costo social enorme y probablemente el gobierno lo va a analizar muy bien, porque no va a ser inocuo que el presidente al final del día, una vez que este proyecto pase por todas las fases legislativas, lo vete, lo suprima, lo manda al TC. La calle tiene algo que decir en todo esto. No sé si eso está bien o mal, yo no estoy haciendo un juicio respecto de eso, solamente estoy constatando un hecho, que la calle está silente porque estamos en medio de una pandemia, pero no va a estar silente para siempre. Entonces, presidente, eso no lo puede perder de vista. Marco. Sí, efectivamente yo creo que esto excede un poco la técnica legislativa, que tiene sus propios procedimientos, sus propios tiempos, sino que los tiempos políticos van a dar cuenta de cómo vaya acelerándose este proceso. Es importante recordar de que esta discusión del retiro de fondos es una discusión que nace por la urgencia. No es un impulso que todas las personas desde hace muchos años vienen necesariamente diciendo esto tiene que hacerse sí o sí, sino que tiene que ver con necesidades, porque los sectores medios no están recibiendo las ayudas concretas y los sectores medios no son estos hogares teóricos que nos venían diciendo hace muchas décadas de que satisfacían sus necesidades, incluso podían viajar. Se ocultaba que estos sectores medios básicamente se endeudan para poder llegar a fin de mes. Eso es lo que ha permitido que accedan a bienes y servicios. Entonces, en este sentido, la discusión pasa a ser gravitante, porque hasta el día de hoy no existen soluciones concretas para apoyar
a los hogares de los sectores medios, que son amplios, vastos y están completamente desprotegidos. No aparece una renta básica de emergencia con transferencias directas, que es lo que permite hacer cuarentenas efectivas y enfrentar la gran crisis económica que ya está presente y que va lamentablemente a agravarse en los próximos meses. Y hoy día tenemos una discusión que tiene dos aristas. Por un lado está la arista del retiro, pero al mismo tiempo está la arista de la discusión sobre el sistema de pensiones que Chile merece, que lamentablemente no lo hemos podido dar en la profundidad que se requiere. Tú decías muy bien, José Antonio, que hace más de 8 meses que estamos en una discusión más profunda, que tiene que ver con una crisis política que hay en Chile, y justamente uno de los temas centrales fue las pensiones, porque siempre es importante recordarlo. Hoy día en Chile la mitad de las pensiones que pagan las AFP y las compañías de seguro son menores a 150.000 pesos. 1.006.000 pensiones se pagan y la mitad son inferiores a 150.000 pesos, que suben un poquito, suben a 200.000, la mayoría por debajo de 200.000 con los aportes del Estado, con el subsidio del Estado. Por tanto, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno decía: no, vamos a seguir insistiendo en fortalecer un sistema de cuentas individuales, que no es un sistema de pensiones basado en la seguridad social, hasta octubre, y en noviembre sigue insistiendo, y en enero el gobierno hizo un cambio. A fines de enero dijo: a ver, vamos a aumentar 6 puntos la cotización, 3 puntos van a ir a cuentas individuales que no pueden ser administradas por la AFP, pero sí por sus primas hermanos, que son las compañías de seguro, y 3 puntos va a ir a reparto, reconociendo que era la única manera de mejorar las pensiones actuales. Y hace 3 meses atrás nos decía que si iba a haber un caos profundo, si había un punto de reparto, si iba a caer todo el sistema, era inviable, y aparecieron los 3 puntos. Entonces hoy día hasta ese proyecto también está obsoleto. Tenemos que dar una discusión de fondo y profunda sobre el sistema de pensiones que Chile necesita. ¿Sí? Y estamos totalmente de acuerdo contigo. No sé si es hoy el momento precisamente de dar esa discusión, que me imagino que es de largo aliento. Hoy día lo que se está hablando es solo del retiro de este 10%, como para paliar un poco la crisis económica que está dejando la pandemia. Y dentro de eso hay un tema que ha aparecido en las redes sociales y que tiene que ver con la pérdida de dinero por parte de la AFP. Te quiero leer 2 Twitter y que tú nos des tu opinión. Dicen lo siguiente estos mensajes que en Twitter. Mi pregunta es: ¿quién nos repone ese dinero perdido por la AFP cuando hacen una mala transacción y pierdo 2 millones de pesos? ¿Cuál es la diferencia entre sacar el 10% que me ayuda a sobrevivir con los 2 millones que perdí si mi jubilación es de 180.000 pesos? Es una de las preguntas. Tenemos otra. José dice: consulta a los diputados, tengo 51 años, en marzo fui despedido, desde ahí no he tenido ningún ingreso ni ayuda alguna del Estado. Al final mi ficha dice que soy del 40% más vulnerable, pero he sido rechazado en todos los bonos e IFE. ¿Cómo voy a confiar en el Estado? ¿Marco? Sí, son preguntas muy profundas e importantes. Efectivamente, hoy día las AFP pueden tener rentabilidades negativas por un periodo, por meses, y eso no significa que compensen a los afiliados por esas rentabilidades negativas. Tiene que suceder algo muy catastrófico, como que una de las AFP, la rentabilidad que consigue, se aparte mucho de la que consiguen el resto de las AFP para un multifondo en particular, el A, que es el más riesgoso, B, C, D o E. Eso en general no sucede. Todas las AFP más o menos rentan parecido, por tanto nunca aplica esa compensación. Entonces efectivamente, cuando han habido periodos malos, como en la crisis subprime del año 2008-2009 y la actual, ¿no? En los primeros 6 meses del año el fondo A y el fondo B han perdido, ¿no? Llevan una pérdida acumulada el fondo A de casi 6% y el fondo B de casi 3%. El fondo C prácticamente está en 0, y el fondo D y el E, que son los menos riesgosos, son los que han tenido rentabilidad positiva. Se dice y se espera de que estas rentabilidades se puedan recuperar en el mediano y en el largo plazo. Pero estamos en una crisis profunda. Nadie sabe cuándo va a pasar esto. Ahí te quería preguntar, porque efectivamente los fondos más riesgosos, que es donde está un número no menor de chilenos, han perdido plata. Y los mensajes que nos llegan es: yo perdí plata, perdí 1 millón, perdí 2 millones, perdí plata. Hay mucho asunto de qué hacer ahora, si esto se aprueba, si saco mi 10%, en fin, pero me gustaría entender por qué se ha perdido plata, tanta plata, en el último tiempo en los fondos más riesgosos. Lo que sucede es que cuando existen crisis económicas mundiales como la que estamos viviendo, que son inéditas, ¿no? Por la magnitud, por la semiparalización de la economía, en general los mercados financieros se vuelven locos.
Y lo que sucedió en marzo y en parte de abril es que todo lo que es la renta variable, vale decir las acciones, los fondos mutuos, que pueden subir o bajar en cualquier momento del año, se fueron a pique, ¿no? Se fueron a fondo y perdieron mucho dinero. Hubo una recuperación en mayo y una recuperación en junio, pero esa recuperación no ha podido compensar las caídas de marzo y abril. Y se espera que julio y agosto, donde se han dado muchos augurios de que la economía se va a recuperar, de que los países se están desconfinando, eso es totalmente cierto. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, las pérdidas de los multifondos, sobre todo aquellos bonos que están en renta variable, los fondos A y B, son de largo aliento. Es decir, uno pierde, pero bueno, uno espera de que esa persona que debería ser joven dentro de todo, dentro de la próxima década de trabajo pueda recuperar. Pero hay un tema que Chile ha esquivado permanentemente y que tiene que ver sin duda con esto, no solamente con el tema de la previsión social o de la seguridad social, sino que también con el diseño de las políticas públicas y la focalización de los recursos del Estado. Y tiene que ver con la reconfiguración socioeconómica en Chile. Porque cuando hablamos de clase media, ¿de qué estamos hablando? De una familia que tiene un crédito hipotecario, por lo tanto su casa no es su casa, sino que va a serlo en 30 años más, que su auto no es su auto, porque la verdad es que hoy día la clase media, cuando uno la compara, y a lo mejor la Fundación Sol tiene más antecedentes respecto de las clases medias de los países desarrollados o los países de la OCDE, son países que tienen clases medias mucho más robustas, que tienen efectivamente capital, que tienen varias generaciones con capital o que tienen contratados seguros. La clase media chilena es tremendamente frágil y hemos sido indolentes en el país para tener una radiografía clara respecto de los estratos socioeconómicos en Chile. Yo no sé si ustedes tienen la misma opinión, hacen ese mismo diagnóstico, que hay que reconfigurar y volver a mirar a los grupos socioeconómicos y determinar cuál es efectivamente su nivel de fragilidad. Absolutamente. Los datos públicos que existen actualmente, tanto la encuesta de presupuestos familiares como los datos de la encuesta CACEN o la encuesta de empleo, da cuenta de sectores medios muy frágiles. Es importante recordar algunos datos que nos permiten configurar un escenario como el que voy a explicar. Hoy día en Chile cerca de 12 millones de personas a la fecha se estima que están endeudados. Estamos hablando de personas mayores de 18 años, o sea, casi el 85% de las personas mayores de 18 años en Chile están endeudadas. Y uno podría decir, claro, pero si es deuda patrimonial, por ejemplo, para tener un departamento, una casa, un auto, quizás no es tan malo. El problema es que de ellos 5 millones están morosos, no pueden pagar la deuda que han contraído. Y gran parte de los morosos y morosas son personas que reportan ingresos inferiores a los 500.000 pesos. Estos son datos de DICOM Equifax, que son datos duros administrativos. Por tanto, aquí no se trata de que son sectores empobrecidos los que están endeudándose, sino que son un amplio sector de hogares. Estamos hablando de cerca del 80% de los hogares en Chile, a esta fecha se estima, que probablemente tienen mayores gastos que los ingresos que reportan. Vale decir, se vive al día y se está utilizando la tarjeta para alimentarse, para vestirse, para pagar salud, para pagar educación, ¿no? El bicicleteo, los endeudados del crédito con aval del Estado están en problemas serios. Marco, estimamos que el 50% está moroso en este momento. Entonces, Marco, lo que tenemos es una población muy vulnerable, que es pobre directamente, y una población que es pobre con acceso al crédito y que durante años sostuvo el consumo interno con la tarjeta de crédito o con el plástico al cual podía acceder, y que hoy día pierde la pega y la plata dura 20 días y se acabó. Exacto. Y pasaste y te fuiste al hoyo. Y eso es clase media. ¿Y esa es la clase media en Chile? Eso es. De hecho, por eso nosotros no le llamamos clase media, le llamamos sectores medios vulnerables y endeudados. Porque en el fondo, ante cualquier escenario, no un escenario catastrófico como este, que mueve a gran parte de los hogares a situaciones muy desmedradas, sino un escenario de una crisis puntual, como puede ser una enfermedad, un familiar, rápidamente caen en situaciones casi de pobreza. Entonces eso es muy importante considerarlo. Son sectores medios que viven de su trabajo, que viven de pensiones muy bajas y que están completamente endeudados. Y es por eso que todos los programas o paquetes que van supuestamente en ayuda a estos sectores y que plantean nuevo endeudamiento, aunque sea con formas blandas, con créditos sin interés real sobre el UF o que puedan repactarse a futuro, significa que esos hogares probablemente cuando termine la pandemia van a estar más endeudados que antes que comenzara la pandemia. Entonces, ¿cuál va a ser la situación de esos hogares si no reciben transferencias directas, que es la manera de enfrentar esta situación actualmente?
¿Puedo preguntarle algo a Marco, chiquillo? Sí, claro. Oye, Marco, lo que pasa es que lo que nos ha convocado el día de hoy a discutir es básicamente los efectos de este proyecto de reforma constitucional que le va a permitir a los afiliados el retiro hasta el 10%, que estamos hablando de un máximo de 150 UF, de un mínimo de 35 UF, y en definitiva, mucha gente ha hablado de que esto va a producir una hecatombe en el sistema económico, que esto en definitiva lo podemos analizar de distintos aspectos, y me interesa ver la visión de un verdadero economista que me diga, Claudio, la verdad lo que va a pasar en los fondos de las pensiones, en el sistema económico general. Porque yo sé que si tengo opciones salir para abajo, si eso no es problema, pero ¿qué es lo que pasa con la economía? ¿De verdad todo se va a desplomar? ¿Es tan cierto el miedo que nos están metiendo? Aquí hay dos aristas muy importantes. Primero, el impacto en las pensiones, que también se ha metido mucho miedo. La Asociación de AFP nos dice las pensiones se van a ir al suelo, ¿no? Bueno, pero pongamos los datos sobre la mesa. Nosotros hicimos ayer un video y hemos publicado información donde, haciendo los cálculos con un programa específico que tiene la superintendencia, mostramos, por ejemplo, que en general, dependiendo de la edad de la persona que retira, porque mientras más cerca está de jubilar, mayor es el impacto en su pensión, porque tiene menos tiempo para recuperar ese retiro, siempre y cuando no haya compensación del retiro, porque también hay propuestas que el retiro puede ser compensado a través de un fondo solidario colectivo. Supongamos que no hay compensación, el peor de los escenarios. Si hubiese un 10% de retiro igualitario para todos, el impacto en las pensiones está entre un 9 y un 1,2%. En términos de lucas, es como entre 20.000 pesos y 1.500 pesos. Ese sería, o sea, es nada. Es nada. ¿Por qué? Porque las pensiones son tan bajas que en general, ¿no? Estamos hablando que la mitad de las pensiones autofinanciadas están por debajo de los 150.000 pesos. Eso significa que quien está 5 años de jubilar, en vez de sacar 150.000 pesos, sacaría 137.000 pesos. Pero ahí el Estado le tendría que compensar con un poquito más de plata que cuando tenía 150, entonces va a subir como a 140, va a perder 10.000 pesos. Y el que está a 20 o 30 años jubilar va a bajar de 150.000 a 148.000. Por tanto, ese no es el problema, ¿no? Uno no puede decir que no van a bajar en nada las pensiones porque está este pequeño cambio, pero no es el problema. Pero y respecto al sistema económico en general, que es el otro gran cubo que te meten todos, que esto se lo quiebra, aquí esto se nos fue de las manos, ¿qué pasa con eso? Esa exactamente es la otra lista. Y para ello tenemos que decir lo siguiente como contexto. Hoy día las AFP administran 204.000 millones de dólares. 204.000 millones de dólares. ¿Cuánto es esta plata? Eso equivale a un poquito más del 80% de la economía chilena. 80% del PIB, del Producto el gran motor de esta economía. Sí. Así es. ¿Cuánto está invertido en Chile y cuánto en el extranjero? 55% está invertido en Chile, 45%, o sea, 90.000 millones de dólares están invertidos en el extranjero. Por tanto, el cupo hay que ponerlo en contexto. Porque efectivamente, si es que hubiese un retiro rápido y masivo, cosa que el proyecto, en este momento la moción parlamentaria no es así, ¿no? Va a dar primero un 50%, se va a hacer como una primera cuota. Pero Marco, estamos hablando a 10 días, estamos hablando de que la AFP tiene un plazo de 10 días hábiles contados del requerimiento para devolverte el 50% de lo que tú decías retirar. Y después tiene 30 días hábiles, o sea, estoy hablando que casi en 30 días la AFP va a tener que desembolsar igual el 100% de lo que el afiliado quiera recuperar. Es que con el tope de la 150 UF. Claro, o sea, sería que en 40 días después que se apruebe esta ley se tendría que hacer esa liquidación, pero en términos de lucas significa que como máximo, aquí estaríamos hablando de cerca de 20.000 millones de dólares como máximo. Hay invertido 90.000 millones de dólares en el extranjero, 90.000 millones de dólares en el extranjero. La representación de los fondos de AFP que Chile tiene invertido en el extranjero representa un 0,1% de los flujos financieros internacionales. O sea, lo que pesan las inversiones chilenas de la AFP en el extranjero es un 0,1%. Por eso el argumento de Matei es falso. Claro, el argumento de la alcaldesa es falso. Lo que sí pesa es que si la mayoría de la liquidación de los activos fuera en Chile, porque ahí sí la AFP es un actor institucional relevante. Marco, no tiene gran parte de acciones de empresas y bueno. Lo decíamos nosotros ayer, o sea, la es que alcaldesa... Marco, hay... Perdón, no, que la alcaldesa Matei partía del presupuesto. Sí, Julia. No. Es que no sé si a ustedes les llegó hoy día en la mañana un comunicado de su AFP. A ver. Bueno, algunos AFP se han comunicado ya con los cotizantes. Me acaba de llegar. Hoy día lo primero que abro, mi mail, una linda carta, y me aterré.
te prometo que me dio miedo, y sobre todo con un párrafo que me llamó mucho la atención, Marco. Necesito que un experto como tú me ilumine, porque más allá de decir que esto es un error histórico, y sabéis que el discurso muy parecido a ciertos personajes políticos que están en la televisión defendiendo a la AFP, me pareció sorprendente, casi calcado. Pero acá te quiero hacer una pregunta, porque dice que esto no solo va a ser un daño a las futuras pensiones de millones de afiliados, sino también un duro golpe a las futuras generaciones que deberán financiar las pensiones de quienes hoy retiren sus ahorros. ¿Por qué las futuras generaciones van a tener que financiar mis jubilaciones a quienes hoy día retiremos nuestros ahorros si yo todos los meses le deposito? Exactamente, Julia. Y aquí hay que decir algo antes. Las AFP están haciendo su campaña publicitaria con las comisiones que le cobran a los cotizantes. Oye, esto es una paradoja increíble del sistema. O sea, muchos de los cotizantes dicen, ya está bueno ya este sistema, yo quiero mi retiro, yo quiero tener una pensión digna, y con lo que le pagan como comisiones, la AFP les dice lo contrario, ¿no? Aquí viene el caos, no retire, se siembra una campaña del terror que técnicamente es lamentable, no pasa ningún test académico lo que dicen las AFP, y por tanto acá lo que vemos es lo que generalmente hemos visto cuando se quiere cambiar algo en Chile, ¿no? Discusiones un poco más pequeñas como aumentar el salario mínimo, en general hemos visto cómo se incendia la pradera. Si aumentamos 20.000 pesos el salario mínimo, todos se van al desempleo, y eso no está demostrado académicamente. Entonces, me dejaste con algo susto en el tema de la AFP. Si yo AFP se me ocurre liquidar, por ejemplo, no toco mis activos que tengo en el extranjero, y se me ocurre liquidar casi el 80% de lo que tengo en Chile porque soy malita y tengo el corazón malita, y lo que quiero es generar un problema económico en Chile, ya que me cambiaron las reglas de juego y van a ver quién soy yo. ¿Se puede producir algo así? ¿Hay algo que nos proteja de un efecto económico de ese tipo? Lo que sucede es que distintos afiliados y afiliadas que invierten en distintos multifondos, alguna en un fondo, también existe la posibilidad de que tú tengas tu dinero en distintos fondos al mismo tiempo. Entonces van a haber gente que retire su plata y está en el A, otro en el B, el C, el D, el E, o en el A y el C, etcétera. Esas distintas combinaciones impiden de alguna manera que todo el dinero sea liquidado del mercado nacional. Porque, por ejemplo, el fondo A... ¿Cuánto el mercado nacional podrían lo máximo afectarnos realmente? Eso es muy relativo, porque va a depender de quiénes retiren, porque una cosa es que exista esa posibilidad y hay mucha gente que yo he escuchado que dicen en realidad yo no necesito retirar por el momento, entonces habría que ver el efecto final de cuántas personas y cuál es la composición etaria de las personas que retiren. Hay un punto de vista aquí social, que cuando hablamos del daño que se le puede hacer al mercado de capitales, lo que apunta el abogado Claudio, o el impacto que tenga la pensión, que es básicamente el argumento del gobierno, ¿no? Que retirar el 10% va a tener un impacto en la pensión a futuro. Desde el punto de vista de la opinión pública, las pensiones están absolutamente desacreditadas. La gente sabe que no puede vivir con esa pensión. Entonces no está dispuesta a proteger un monto que sabe que da lo mismo que lo retire en 30 o 40 años más, porque no va a poder vivir, porque la gente sabe que tiene que seguir trabajando después de jubilarse. La gente se está preparando en Chile desde hace muchísimo tiempo para seguir adelante y trabajar hasta los 70, hasta los 75. La gente no aprecia ese ahorro, Claudio, no lo aprecia. Porque en estricto rigor ese ahorro no ayuda a sobrevivir. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú le planteas a las personas la posibilidad de retirar, como no hay un valor social a ese dinero, uno lo quiere usar y quemarlo ya. Y como es un ahorro que estás obligado por ley, menos legítimo se hace para muchas de esas personas.